Bien, siguiendo con el taller que hemos hecho este mes de enero, voy a profundizar un poco en lo que llaman el MDR, que es un movimiento ocular. ¿Y qué tiene que ver esto con la conciencia y el cuerpo, con el cerebro? Los beneficios demostrados, el MDR se asocia al movimiento de los ojos conectado a través de interconexiones cerebrales, neuronales, que hacen que se cumplan funciones que se descubrieron y se irán descubriendo nuevas funciones analizando procesos internos cerebrales. ¿Qué beneficios aporta esta terapia de MDR? Pues resuelve traumas, establece relaciones, fortalece relaciones, al corazón le da un ritmo físico, aumenta la focalización, la concentración, también hace que las familias pues sean más relacionadas, más felices, y sobre todo también hace que tengas un sueño de calidad. O sea, vamos a ver ¿qué es el MDR realmente? El método terapéutico integrado avalado por la Organización Mundial de la Salud, considerado en la actualidad el mejor tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, tanto por la efectividad como por la velocidad en el tratamiento del trauma. Es decir, el MDR es una técnica, una terapia que es efectiva y además tiene una velocidad de resolución muy alta. El método fue creado por la doctora Francine Shapiro, americana, y las investigaciones de los últimos años lo han convertido en uno de los tratamientos con mayores estudios de validación científica. El MDR sí que es científico, forma parte del IRS, en el sentido de la eliminación de connotaciones emocionales, traumas, creencias, etc. Aunque inicialmente era utilizado para tratar el trastorno de estrés postraumático que hemos dicho antes, en la actualidad se ha demostrado que es eficaz en el tratamiento de problemas de ansiedad, de fobias, de adicciones, de depresión, de ataques de pánico, de duelos no resueltos, obsesiones, incidentes traumáticos de la infancia o también actuales. Es decir, vamos viendo que lo que está ocurriendo con esta terapia, esta técnica, es que va aumentando el campo de sus aplicaciones, porque también se trabaja para tratar problemas de autoestima, falta de confianza, como el miedo a hablar en público, para el rendimiento del trabajo, en los deportes, o para desarrollar habilidades creativas aumentando las habilidades personales. Las siglas MDR vienen del inglés Movement Desensitization and Reprocessing, que significan desensibilización y reprocesamiento mediante el movimiento de los ojos. O sea, desensibilizar significa reducir la perturbación asociada a una experiencia. Y reprocesar es trabajar la comprensión de ese recuerdo automático de modo que sea más adaptativo para la persona. O sea, la persona se adapte, tiene un trauma, pero lo que hace es tolerarlo, aceptarlo, ¿vale? Mediante esta terapia, el cerebro puede llegar a cambiar el aprendizaje a nivel emocional y sensorial, donde se quedó fijado y bloqueado el hecho traumático. Es decir, se ha demostrado que esta técnica es una técnica muy eficaz en la grabación de memoria emocional y sensorial. Bien, esto no quiere decir que se borre lo que pasó, sino que se podrá recordar como un hecho que sucedió, pero que ya no afecta en el presente, en la actuación del presente. Es decir, se tolera, se acepta. Lo más peculiar de la audición de la estimulación bilateral es que puede ser visual, puede ser auditiva y puede ser cinestética, es decir, con golpes. De ahí sale también una serie de terapias conocidas como TFT. Bien, lo que se consigue es estimular y establecer una conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Lo que se sabe es que lo que hace esto es una conexión, integración de ambos hemisferios, integrando la parte derecha más emocional con la izquierda más racional y cognitiva.
Y esto lo que da significado a la experiencia. Que la amígdala central se conecte con el córtex prefrontal, entre el cerebro emocional e intelectual, pues establece de alguna forma una conexión entre la parte consciente del cerebro y la parte inconsciente. O sea, que el MDR lo que hace, y lo que se ha demostrado por las prácticas que se han hecho, es que repara el programa original que fue dañado por un trauma determinado. Es importante saber que los traumas son bloqueos energéticos. Un trauma, hay que saber que un trauma puede ser, por ejemplo, un golpe, un accidente. Hay de muchos tipos, pero lo que realmente producen son bloqueos energéticos, generan una especie de cortocircuito emocional, que traduce en un cortocircuito neuronal, cerebral. Su origen está en sucesos estresantes que vivimos y somos incapaces de asimilar. Desencadenan procesos aislan en nuestro proceso de manifestación. Es decir, lo que hacen es que impiden que nosotros proyectemos una nueva realidad, no nos dejan manifestar realidades diferentes. Nos fuerzan a actuar de una forma determinada. El resultado es la creación de escudos energéticos que se generan inconscientemente y nos protegen del sufrimiento que podemos encontrar al vivir los sucesos día a día. Los traumas no se detectan cuando preguntamos por la existencia de bloqueos emocionales. Para identificarlos hay que preguntar directamente a la parte del subconsciente, que es donde se almacena. O sea, el trauma, hay una idea equivocada de que yo tengo trauma de nacimiento, pero tú no eres consciente de eso. Tú no eres consciente de que tienes trauma. Un trauma que te marca tu acción, tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de estar. O sea, lo que sí que es cierto es que ese trauma se caracteriza porque tiene activada una red neuronal de forma permanente, que traduce en un cortocircuito emocional a nivel cerebral. Es decir, el cerebro traumatizado tiene muchos cortocircuitos a niveles de diferentes zonas. Y esto, el MDR lo que hace es desbloquearlo. La palabra trauma tiene origen griego, significa herida. Al igual que ocurre con las heridas físicas, el cuerpo por sí mismo puede sanarlas, pero otras veces necesita ser tratadas o podrían dejar esa herida abierta y producir unas secuelas psicológicas negativas que se acaban convirtiendo en barreras para el desarrollo personal y el bienestar emocional y familiar y del entorno. Porque hay gente que está con secuelas psicológicas negativas y no lo sabe. Y arma la marimorena a la familia, a 2x3. Oye, la madre esta es mala, porque fíjate cómo se pone cuando le va a la contraria, ¿no? O sea, que claro, ahí, los psicólogos decían que era una de las profesiones con más necesidad del mundo. Lo que pasa es que, claro, hay que estar estudiando constantemente porque salen cosas nuevas y cosas que funcionan de maravilla, pero hay que conocerlas. Cuando pensamos en traumas solemos pensar en aquellos generados por acontecimientos como accidentes, abusos, catástrofes, maltratos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un trauma es toda aquella experiencia que deja una impresión negativa en nuestra conciencia. Y voy a hacer un recordatorio porque el médico Hammer, el médico de la medicina germánica, descubrió que los traumas generan tumores con el tiempo, improntas en el cerebro. Lo descubrió. Y descubrió que un paciente que tenía improntas cerebrales por la muerte de un perro que tenía. O sea, hechos subjetivos pueden producir un trauma. Hechos subjetivos que a otras personas no les pasa nada y hay personas que se quedan tocados. O sea, en realidad depende cómo vive la persona esa experiencia y en qué momento de su vida ocurrió. Por eso es importante conocer bien lo que os he dicho antes en el taller que hemos dicho, porque ahí hay sistemas de regulación, de bloqueo, de limpieza del trauma, equilibrado. Estos hechos emocionales negativos y subversivos en la vida, en especial si se han producido en la infancia, pueden quedar aparentemente olvidados, pero están latentes
en un rincón de nuestro cerebro, hasta que una circunstancia o emoción puedan activarlo y hacen rebotar toda la sintomología asociada a ello. Es decir, yo he visto casos de traumas de niños de nacimiento. El trauma de nacimiento es un trauma en que la madre, porque ha sido violada, porque ha sido por lo que sea, no quiere tener ese niño. Y el niño recibe esa impronta, esa energía la recibe. ¿Y qué ocurre? Pues que esté quietecito un ratito, porque si no, mal lo vamos a hacer. Yo tengo atadito, no te muevas. Bien, quiere decir que vaya tela marinera, está dando la vara todo lo que dice, más problemas. Aquí y otro. Otro. Está por aquí cerca. No para. No para de salir. Bueno. Bien. O sea que las experiencias no asimiladas por la mente y el cuerpo pueden desequilibrar nuestra salud, nuestras relaciones con otra persona y nuestra forma de ver y estar en el mundo. Por eso es muy importante el MDR, porque el MDR se ha descubierto que es capaz de equilibrar, de restablecer el orden en estos procesos. ¿En qué se basa el MDR y cómo se trabaja con esa terapia? El cerebro posee una capacidad natural para procesar de forma adaptativa la información relacionada con las experiencias. A veces, sin embargo, ocurre que ante situaciones demasiado estresantes o negativas, este mecanismo que se encarga de procesar la información se bloquea, quedando grabada la información de manera disfuncional en el sistema límbico de nuestro cerebro. Es decir, hay algo que nos molesta, pues entonces el camino de grabación de la memoria del cerebro se estropea, se bloquea y se graba en otro sitio. Y esto es un efecto, una perturbación que permite que pueda quedar bloqueado con la imagen, pensamientos, sonidos, sensaciones corporales o sentimientos originales, ese hecho en nuestro cerebro, está en nuestro cuerpo. Estas experiencias traumáticas pueden producir y mantenerlas varios tipos de problemas psicológicos y físicos, como fobias, pánico, ansiedad, depresión, conducta agresiva o pasiva, problemas de sueño, falta de confianza y baja autoestima, entre otros problemas. Hay muchos problemas asociados a ella. ¿En qué se basa el MDR y cómo se trabaja con esta terapia? Pues se trabaja focalizando un tema, por ejemplo, un tema concreto. Es muy importante tenerlo claro, porque en la terapia se trabaja focalizando en un tema. Y a través de la estimulación bilateral, de una forma u otra, y un protocolo específico, guiado por un terapeuta entrenado, se consigue desensibilizar ese bloqueo, reducir la perturbación asociada a esa experiencia y reprocesar la comprensión de ese recuerdo traumático, cambiando las creencias negativas también asociadas, que se tienen sobre sí mismo y el mundo, por otras más adaptativas que ayuden a tanto en el presente como en el futuro. Es decir, el MDR permite lo que hemos dicho anteriormente, quitarnos de encima todos los procesos bloqueantes que nos impiden comunicarnos con nuestra divinidad. Mediante la terapia se trabaja con el pasado, presente y futuro de la persona, ya que no se busca solo liberar de sus síntomas actuales, sino que pueda conectar con sus recursos internos para alcanzar un mejor funcionamiento tanto en el presente como en el futuro. O sea, el tiempo desaparece, hacemos desaparecer el tiempo cuando aplicamos estas técnicas. Son técnicas de alta eficacia o power therapies, energy therapies, terapias energéticas, se dice en España. Yo les llamo tecnologías de conciencia. Son técnicas que producen resultados en un alto porcentaje de casos. Los resultados son veloces, rápidos, visibles y se pueden observar. A veces son casi instantáneos, uno se queda asombrado. ¿Cómo es posible que esto funcione?
y son duraderos y son sin sufrimiento. Los modelos de estos tipos de terapias, pues hay neurológicos, eléctricos y neuroquímicos. Aquí hay unos modelos: disociación visual kinestésica, de Richard Bandler, el MDR, el TIR, TAT, el TFT, el FT. Bien, hay muchas técnicas, pero todas de estas, la que a nosotros nos interesa es la MDR, porque ya he dicho que es la que es capaz de barrerlo todo. Hay un componente biológico en cada dolencia. Los incidentes, los traumas, perturban el equilibrio excitatorio o inhibitorio necesario para el procesamiento del estímulo. El trauma provoca una sobreexcitación de una zona local específica del cerebro. Experimenta una patología neuronal y además va normalmente asociado a una parte del cuerpo, a un órgano, una zona del cuerpo. La patología congela la información en su forma original. Genera la misma ansiedad, la misma imagen, así como la misma evaluación negativa de sí mismo y el mismo efecto. Al no poder ser procesada de forma adaptativa, esta información actúa en patologías como el estrés postraumático y se muestra como pensamientos intrusivos y flashback. Estos impactos no procesados, ¿qué hacen? Trastornan el equilibrio bioquímico del cerebro, que se ha comprobado. Polarizan las cargas electromagnéticas cerebrales, impidiendo que la información sea procesada, impidiendo que la reducción adaptativa, que se pueda adaptar. Entonces es muy importante, todos los procesos estos que estamos hablando, tener una sincronía en los hemisferios cerebrales, una integración en los hemisferios cerebrales. De las neuronas se establecen conexiones, sinapsis eléctricas, por las que van la información, la transmisión, la transmisión de energía que procesa los eventos, los hechos que se producen a niveles de traumas, de características, efectos, hechos emocionales, traumáticos. Bien, esas uniones de información que se transmiten entre unas y otras son pequeños canales formados por el agrupamiento de complejos proteicos. O sea, al final pasa en proteínas llamadas conexinas, en células extremadamente adheridas. O sea, al final las neuronas participan en un tipo de conexión que se produce a través de sinapsis en una distancia muy pequeña, y las zonas son, estas visiones se realizan con conexiones adyacentes por canales proteicos de las capas celulares externas, las cortezas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que el cerebro tiene capacidad multidireccional para procesar diversas informaciones en forma simultánea. Pero es que lo que sabemos es que el consciente no es capaz de procesar más allá de 4 cosas al mismo tiempo. En cambio, el subconsciente tiene capacidad de procesar miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, es importante saber esto porque, claro, ¿cómo funciona esto? A través de la red de conexiones cerebrales, la red neuronal, pero en una parte está la parte consciente, que es la parte prefrontal, que se sabe que está ahí, y la parte inconsciente, pues está en todo el resto del cerebro, coge una mayor cantidad. La forma de establecer una ruta cerebral se establece a través de un núcleo central, de una idea central, y luego se va como desparramando en ramas donde va uno accediendo a diferentes conceptos asociados, ¿vale? O sea, que el cerebro funciona produciendo imágenes sensoriales, produce asociaciones que irradian desde el impacto de las palabras que desencadenan ese proceso mental. A través de una palabra, el cerebro genera imágenes en 3D con infinitas asociaciones. Bien, hay una cuestión
que también quiero hacer otro vídeo, que es hablar de la neurociencia, desde el punto de vista de que es un área nueva que se ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos subyacentes al conocimiento, con un enfoque específico determinado en los sustratos neuronales, o sea, en los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. Es decir, la neurociencia ha demostrado, por ejemplo, que el movimiento tiene mucho que ver con la capacidad cerebral, con las capacidades neuronales cerebrales. Bien, entonces es muy interesante saber un poco de esto y teniendo pues a una persona en España de mejores que en el mundo. El cerebro funciona con imágenes y con asociaciones. Entonces, esto es importante saberlo porque vamos a ver que el retorno, el ISR que hemos hablado, al final traer aquí algo, lo traes con una visualización, con una imagen. El cerebro funciona con contenidos, con representaciones visuales, auditivas o kinestésicas. Y también con asociaciones de procesos, modos, conexiones de representaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos para establecer todo este proceso que estamos hablando, son estimulaciones bilaterales, es decir, movimiento de ojos de izquierda a derecha, que hace una reverberación hemisférica a través de cuerpos callosos. Es decir, el ojo izquierdo está conectado a la parte derecha, el ojo derecho está conectado a la parte. Cuando movemos los ojos, sea en una zona superior, media o inferior, lo que estamos haciendo es barrer nuestro cerebro de forma que estamos explorando internamente. Nunca habíamos podido pensar que los ojos fueran las puertas del cerebro. Son las puertas de la vista, ¿no? Pero claro, el mover los ojos hace una interconexión cerebral en diferentes puntos que elimina la polarización de cargas electromagnéticas, permitiendo el procesamiento de las mismas. Esta es la cuestión. La cuestión es que equilibra, armoniza las tensiones electromagnéticas cerebrales. Y esto es la causa de que todo lo que hemos estado viendo. Al final, el movimiento de ojos es el quid de la cuestión. ¿Cómo hace? ¿Cómo desbloquea el sistema de procesamiento de la información cerebral el método este de Meder? Pues a través de estimulación bilateral, o sea, moviendo los ojos. ¿Y qué hace este movimiento de ojos? Pues procesamiento de material bloqueado. El material bloqueado está ahí latente, está encastrado, está enquistado, y lo que hace esto, el movimiento de los ojos, es soltarlo, lo suelta. Entonces es interesante, desde el punto de vista de esta técnica, pues estudiar un poco de la neurociencia, a dónde nos lleva, qué adelantos ha demostrado la neurociencia. Por ejemplo, la neurociencia ha demostrado que la persona que se inclina hacia adelante tiene un valor de salud más inferior que la que se estira hacia arriba. Es alucinante. Las conductas fijan cosas internamente en el nivel del cerebro. Ya sabemos que la impulsión neuronal va a través del cerebro por dendritas, unas estructuras radiales, fluorescentes. Realmente, lo que hoy se habla de que la cerebro es una cosa física, el hardware, y la mente es el software. La mente no estaría implicada en el propio cerebro, sino estaría latente en un campo dimensional distinto, donde hay un intercambio de información. Ahora, la capacidad del cerebro es brutal. Claro, sabemos que usamos el 10% nada más, y que somos capaces, el ser humano consciente, o dormido, o queréis verlo, es capaz solamente de hacer 3 cosas o 4 al mismo tiempo. Bien, entonces vamos a recordar un poco el MDR, que es como que es una terapia que se centra en las preocupaciones actuales del individuo. El enfoque MDR, sin embargo, considera que las experiencias pasadas están siendo activadas por experiencias anticipadas, presentes o futuras, que además el MDR tiene, pues,
una capacidad del cerebro para aprender, modificar y adaptarse constantemente, como es el enfoque o la focalización, que los acontecimientos perturbadores tienen una carga emocional que impide el aprendizaje adaptativo, que el tratamiento identifica estas redes negativas y positivas y luego utiliza estimulación bilateral, es decir, movimientos oculares, golpeteos alternativos, como catalizador para activar nuestro sistema de aprendizaje adaptativo. Y al final estamos demostrando que los golpes del EFT, los movimientos oculares, que es muy sencillo hacerlo, pues están realmente haciendo lo mismo, pero lo hacen con un efecto que el efecto lo produce un sistema diferente. El resultado, el objetivo es el mismo. El tratamiento, la vía de ajuste es diferente. O sea, la capacidad de la máquina humana es brutal. Yo digo que la máquina biológica que tenemos es la máquina más perfecta. Bien, ¿cómo se desarrolló el MDR? El MDR, Shapiro, como parte de su doctorado del programa, pues tenía un conocimiento del uso del posicionamiento de los ojos y los movimientos relacionados con el acceso de una persona a varios componentes de la memoria. Pero lo que no sabía es que él tenía un trauma postraumático y paseando por el campo, por un parque, mirando por las vías laterales del camino, pues se dio cuenta que se borraba, se iba. Bien, especuló Shapiro con los movimientos oculares rápidos implicarían el proceso que ocurre durante la fase de REM. O sea, lo que hace imitar, de alguna forma, la fase REM, la fase de sueño, donde nosotros exploramos los acontecimientos diarios, bloqueantes y traumáticos para poder liberarlos. Lo mismo lo que hace el cerebro es buscar un equilibrio. Pero no como lo hace esto. Bueno, lo practicamos como terapia. Bien. Aquí hay unas preguntas que responden algunos expertos del MDR. Bien, pues esto nos interesa. Lo que nos interesa saber también es que el cerebro realmente hay una parte frontal del cerebro que se almacena la parte consciente y todo lo demás es subconsciente. Pero lo importante es saber que aquí en el centro, la amígdala, estos se conocen mucho como el ojo de Horus, esta forma que hay aquí. Y esta zona de aquí, que está el hipotálamo, nos conecta realmente con el alma. ¿Cómo podemos ver a los ojos explorar todo el cerebro? Pues porque hay unas corrientes que van del izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo, que hacen que todo este proceso de movimientos haga una exploración circular de la cabeza. Bien, en el centro de este cerebro hay una glándula que se llama hipotálamo, que es la cuestión por la que estoy hablando de esto, porque claro, en su día yo ya descubrí, a través de una realización de un grupo que se llama Cristos, a través de una canalizadora que era psicóloga que se llama María Escribano, de Barcelona, que le decían que el tálamo, el hipotálamo, era en la glándula que permitía la conexión del cuerpo físico con el alma que contiene el espíritu. Es decir, el hipotálamo es la madre del cordero en la vía de entrada y salida del espíritu con el cuerpo. Entonces, esto es lo que hemos hablado en la anterior conferencia sobre el dios Horus y Anubis, que trabajaban con los faraones haciéndole una iniciación que le permitía conectarse con su realidad divina. Bien, pues con esto yo termino aquí lo que quería hablar del MDR, porque quería dar una parte, hablar un poco de la parte científica, si se puede decir así, y demostrar que realmente es una técnica que apoya lo que hemos querido hacer en el tratamiento que he hablado anteriormente. Muchas gracias, amigos.